están? Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo, pero antes les pido disculpas porque nuestro compañero Jorge Neira tiene algunos asuntos pendientes y el día de hoy no nos va a poder acompañar. Y estamos entre Mexiquenses TVAs. Estamos hoy con nuestro compañero Fernando Coronel. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Lupita, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los seguidores de este agradable programa de Entre Mexiquenses TVAs. Muy agradecido por la invitación. Y pues aquí, tratando de exponer nuestros puntos de vista respecto a diversos temas que aquejan no solamente al Estado de México, sino a toda la República Mexicana, nuestra querida patria. Así es, hoy vamos a tener un tema muy controversial porque vamos a tratar en días anteriores, Amnistía Internacional hizo un reporte, más bien publicó un reporte sobre los derechos humanos en México. Entonces, hoy vamos a tratar de analizar ese documento para ver en realidad si existen los derechos humanos en México, son todos los días violentados, ¿qué está pasando? ¿Tú cómo ves ese tema, Fernando? Bueno, yo considero que el tema de los derechos humanos en nuestro país realmente está en pañales, porque es una realidad. El primer antecedente que tenemos respecto a los derechos humanos pues, es en la Carta de las Naciones Unidas, publicada por ahí de los años 45, si mal no recuerdo, y después la comisión del mismo por el año 47, 48, después surge Amnistía Internacional, en el 75, 77, si mal no recuerdo, y posteriormente, bueno, de aquí en México arrancamos con este tema de los derechos humanos, que en síntesis no son respetados en nuestro país. En síntesis, es el derecho de la libertad absoluta, con independencia de sexo, religión, preferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, creo que el más grave problema que tiene México es que los derechos humanos, bajo ninguna circunstancia, son vinculantes a ninguna carpeta de investigación. Es decir, es únicamente una recomendación. Entonces, si no le damos esa amplitud, esa importancia a los derechos humanos en este país, seguiremos en una circunstancia, como dirían los abogados, de total indefensión. Así es, como dice Fernando, pues sí son vinculantes, pero al no haber tal vez quien los castigue o quien, si hay, sabemos hay quien los proteja, pero yo creo que esto va mucho más allá de tal vez un reporte, una publicación o que te diga a alguien que estás haciendo mal las cosas o bien las cosas. Nosotros leímos el reporte y nos dimos cuenta que entre esos temas pues viene un grave problema en México como es el feminicidio, que dicen están acabando con las mujeres en México, están erradicando a las mujeres en México y parece que nadie le está haciendo nada. Nosotros estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, pero en realidad nuestra residencia es en el Estado de México y ahí existen municipios, así literal, que de cada 10 feminicidios de algún municipio salen 5. Es correcto. El Estado de México, no olvidemos que es el primer estado con el primer lugar de feminicidios en todo el país. Sí. Es lamentable, yo creo lo más triste es que cuando alguna víctima acude al Ministerio Público no tienen la preparación adecuada para atender este tipo de delitos. Por eso mucha gente aún así se retiene, a menos que sea un caso que los medios lo atraigan, y entonces se convierte en noticia nacional. Y yo me pregunto, aquellas todas personas que no tienen esa facilidad de llegar a un medio de comunicación, ¿qué sucede? Sí. No hay preparación, no hay psicólogos adecuados, vaya, no tenemos una infraestructura profesional que pueda atender las demandas de todas las mujeres de nuestro país, ya no solamente del Estado, a nivel nacional. Entonces es una violación contundente a los derechos humanos de la mujer. Claro, sí, no, y bueno, algo también que dice ese reporte es la violencia de la mujer, que teniendo violencia después va escalando y se convierte en feminicidio. La violencia contra la mujer pues no es ahora sí que un secreto que empieza muchas veces económicamente, desde el seno familiar, psicológicamente, desde que cómo te vistes, cómo calces, cómo hablas. Y parece que en México no hay un sistema de prevención para todo eso, como tú bien dices. ¿Quién está tratando todo ese tipo de violencia a la mujer para que después no se convierta en un feminicidio? Así es. Nosotros podemos ver que dicen, hay alerta tal para que nombrar a tal estado, a tal municipio de tal y cual color, pero vemos que en realidad, aunque se pinte de 1000 colores, hay algo que no se está haciendo.
Y no olvidemos que los derechos humanos, pues es la dignidad de los seres humanos, ¿no? El que vivamos en un entorno digno de respeto, digno de creencia, digno de que tú puedas ser. Y lo que está pasando con las mujeres en México es que todos los días se les violan sus derechos, porque hasta en el tema de creencias hemos visto, un ejemplo, el aborto, otra cosa, ¿no? El aborto. Muchas mujeres en México, que ahora también ya tenemos grandes avances, pero en otros tiempos el aborto era completamente penado. Pues fíjate que dato curioso, hará cosa de 15, 20 días, no recuerdo exactamente si fue en Chiapas, de una niña que sufrió violación de los 15 años por su padrastro, y por parte de las autoridades la obligaron a tener el bebé. Sí. O sea, es terrible lo que está pasando. Como tú atinadamente lo compartes, yo creo que este tema, más que, sin dejar de lado la responsabilidad de las autoridades, la capacitación de las mismas, también es un tema de cultura y de educación que tiene que hacerse en el seno familiar. Tú decías, las mujeres son violentadas desde niñas, ¿no? Sí. O sea, a ver, tú ponte a lavar los trastes y tú vete a jugar. No se te olvide que la responsable de la casa eres tú. Entonces, vamos educando bajo ese sentido, que llegue el momento que la violencia ya no la notan, desde el tema de la dependencia, sea económica, sea moral, sea psicológica, en fin, y esto se va convirtiendo en una agresión ya física, verbal, que recae en un feminicidio. Y es preocupante, digo, yo en lo particular puedo decirte, como padre de 2 hijas, de verdad me angustia cuando salen a la calle. Sí. De verdad me angustia, es terrible el escenario, y obviamente, pues ya no solamente es la violación a los derechos humanos de las mujeres, es en general, porque lamentablemente hoy día los índices de violencia de nuestro país están hasta arriba. Sí. O sea, los otros datos ya no están funcionando. O sea, la percepción que tenemos como ciudadanos, todos, pues es que la violación permanente de derechos humanos es una constante en este país. Digo, no nos vamos tan lejos, últimamente el caso del fiscal general, ¿no? Vaya, si no hubiera salido un audio, sí, ¿realmente se hubiera hecho justicia? Y no, si no se hubiera hecho mediático, pero aparte, volviendo a ese tema, pues estaban culpando de un delito que ni siquiera está... Lo fabricaron. Ajá, ni siquiera existe, ¿no? No está ni tipificado, no está que es lo más grave. tipificado, ¿no? Sabemos, o sea, decimos, bueno, lo están culpando a esta persona, culpaban a esta persona por un delito que ni siquiera existía. Y fue un tema mediático, pero ¿qué pasa con aquellas personas, como usted dice, que no tienen esa cercanía, que no tienen esa cercanía o que no lo hacen público y que están ahí todos los días? Lo acabamos de ver también en el Estado de México, que dicen que los sistemas de penitenciarios, los que tendrían que redactar a todo ese tipo de personas que están ahí, ¿qué es lo que está pasando? Dicen, no, ahí son centros, universidades del crimen. Y es una realidad, digo, lamentablemente es un pequeño feudo, cada penal, sí, con sus propias reglas, sus propias leyes, sus propias circunstancias económicas, porque tienes toda la razón, finalmente lejos de ser un centro de readaptación social que realmente sea contundente para que pueda haber una reinserción a la sociedad, pues realmente salen especializados por lo que entraron. Sí. Y eso es grave. No, y es que aparte, aunque estén ahí recluidos, no olvidemos que también tienen derechos humanos y que todos los días son violentados, porque yo quiero pensar que el gobierno mexicano, los gobiernos estatales están haciendo algo por este tipo de situaciones, pero aunque suene muy bonito los derechos humanos, pues son una hermosa causa, pero en realidad yo quisiera saber, lo que yo me quedé impactado es la desaparición forzada de personas. Del 100%, 69 son hombres y lo demás son mujeres, pero dicen, hay gente que sigue buscando a sus desaparecidos desde hace 15, 10, 20 años, ¿y dónde están todas esas personas? No puede ser que en México haya tantas personas desaparecidas. Parece mentira, digo, caso más reciente que tenemos y creo que ha sido indignante para la sociedad porque es una realidad, es el caso de Ayotzinapa. Digo, sí, el montaje que se armó por la desaparición de estos jóvenes es increíble. Estaba el ejército involucrado, tenían conocimiento pleno. Olvidémonos ya de los pasados, de los sexenios pasados que fueron o no responsables. Bueno,
este gobierno ya va para 3 años, o sea, también tenía conocimiento que fue un montaje. Sí, Y todavía hubo el tema de decir, los vamos a ayudar a que esto pueda resolverse. Y lo más grave, y yo diría inclusive triste, que si bien cierto, como lo compartí, estamos en pañales en materia de derechos humanos, que se pretenda, porque fue anunciado, salió hasta el proceso, el tema que el Ejecutivo pretendía desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hacerlo un ente de gobierno en lugar de ser una instancia independiente. Así es. Es grave. Entonces, yo creo que si no permitimos que las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puedan ser vinculantes, habrá mucha impunidad en este país. Claro. Bueno, estamos hablando sobre el tema de los derechos humanos en México y bueno, estábamos tratando el tema de las desapariciones forzadas, que es un tema muy escabroso porque según reportes de Amnistía Internacional veíamos que el 60%, un poquito más, son hombres. ¿A qué se deberá que desaparecen más a los hombres que a las mujeres? Pero hay un contraste, el tema del feminicidio pues está muy a la alza. Entonces, de un delito te lleva a otro y a otro. ¿Qué está pasando en México con el tema de las desapariciones forzadas? Bueno, las desapariciones forzadas, pues tú lo sabes, igual que seguramente todos los seguidores de este programa, es derivado ya de tanta violencia, diría yo. Sí. Es increíble que hoy en nuestra cultura como país idolatremos a narcotraficantes, sí. Hasta series documentales les hacemos donde ensalzamos este tipo de circunstancias. Hoy día un chamaco de 12, 15, 17 años ya se siente sicario. Sí. Es terrible el tema y al irse inmiscuyendo en este tipo de situaciones, pues van creciendo con esa cultura. Van sabiendo quién tiene más o menos ciertas posibilidades económicas. Viene el secuestro express, viene el secuestro real, viene el robo, sí. Y obviamente yo recuerdo todavía hace algunas décadas, lamentablemente, sí existía el secuestro, como sigue actuando en este momento, solo que había cierta, ¿cómo lo podríamos llamar? Ética, pues no puede ser ética, pero había ciertas reglas no escritas, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí aparecía la persona. Hoy te secuestran, piden dinero, rescate, qué sé yo, y de todos modos te matan. Sí. ¿Y sabes qué es lo más grave, Lupita? Que la sociedad mexicana antes tenía miedo. Sí. Hoy está acostumbrada. Sí. Y eso es lo grave realmente. Nuestros niños, que en teoría deben de ser el futuro, sí. Ya no nos preocupemos si son el futuro o no van a ser el futuro. Mejor, ¿qué estamos heredando en este momento nosotros? Indudablemente no es que la cifra sea mayor o menor. Nadie debería tener una desaparición forzada. Se dan los ministerios públicos. Cuando detienes a una persona, cuando no tienes un orden de aprehensión. Sí. Porque lamentablemente también sucede. Sí. Para que tú puedas intervenir a una persona, detenerla de sus actividades, tiene que existir orden. Sí. ¿Y qué crees? También ya no interesa. No. Uh-huh. Por el desconocimiento de la ley, sí. Por el desconocimiento de los derechos humanos que tenemos todos como individuos. Sí. Es un tema universal, no es un tema inherente a nuestro país. Yo no veo países de primer mundo, que en teoría tampoco deberían de existir, de acuerdo a los derechos humanos, todos somos iguales, pero vaya, están más avanzados en ese tema. Es decir, sí tiene una consecuencia legal la violación de un derecho humano. En México no existe. Y eso es lo grave, creo yo. Sí. Yo creo que es lo que debe de preocuparnos, lejos de estar pensando en si desaparecemos o no desaparecemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
que la gran mayoría, claro, o el INE, ¿no? O sea, por Dios, ahora resulta que eso se va a convertir en un motín político, pero bueno, es otro tema, que seguramente en algún momento lo hablaremos. Sí. Pero vaya, deberíamos de ocuparnos en generar un sistema educativo que nos permita recuperar los valores de la familia, porque ese es el problema, se perdieron valores, los valores con los que seguramente nosotros crecimos, y que por situaciones de economía, porque tiene que trabajar el papá, la mamá, hemos recargado esa responsabilidad en las escuelas. Y ahí es donde se han estado perdiendo, porque la escuela, no olvidemos, la escuela enseña, la casa educa. Sí. Y entonces, pues si no empezamos con un tema de reeducación entre nosotros, las generaciones anteriores, bueno, pues creo que el caos sería todavía más grave. Sí, tenemos que iniciar por algo, y yo creo que las personas que tienen niños pequeños que empiezan a educar, pues sí tienen que tener una educación de inclusión, de igualdad, para ver el hombre y la mujer, una igualdad sana, para ver a la mujer no como una cosa, como algo que le pertenece al hombre, sino como un ser humano, como un objeto, ¿no? Que estamos viendo desde ahí. Y que, como usted decía, pues sí, el tema de la narcocultura pues ya nos está rebasando, porque, como decíamos, de un delito sigue otro, pero hay mucha gente que está desaparecida y ni siquiera estaban metidos en ese tema, ¿no? Secuestro, o sea, hay gente que viene de vacaciones y la desaparecen y ya no la encuentran. Entonces, trata de blancas, trata de personas, tráfico sexual, o sea, todo influye, ¿no? Todo influye a que este tema de los derechos humanos en México, tuvimos un invitado la semana pasada y le decía, no hay un rezago de derechos humanos en México, no hay una alarma de que en realidad, aunque nosotros hayamos firmado tantos tratados, que seamos parte de, no sean respetados, porque aunque estemos tratando de evolucionar en estos temas, vemos que no lo hacemos, y no lo hacemos desde el momento en que estamos viendo que todos los días matan a una mujer, todos los días matan a una mujer. No hay día que no maten a una mujer, pero por un tema de feminicidio, ni siquiera es por un tema de homicidio. Así es. El feminicidio va más allá, porque mutilan, exponen a la mujer, la violan, bueno, hacen de todo con tal de exterminar. Y lo más grave es que en la mayoría de los casos son gente cercana a ellas. Las parejas, vemos que son parejas. Acabamos de ver un tema de un feminicidio de una persona que van grabando, un posible feminicida, donde dicen que la chica fue a pedir trabajo, ¿no? Porque ese es otro tema. Hay temas aquí en México. El acoso laboral. Que de que dices, bueno, no hay fuentes de empleo dignas, y pues tú estás buscando. Entonces esta chica dicen que fue y pidió trabajo, y parece que tuvo un tema de discusión esta persona. Se ve que la persona la lleva en costales, en una carretilla, y va y la avienta como si fuera un animal. Entonces estamos hablando de una deshumanización por completo, porque dices, bueno, la mató, pero aparte tuvo todavía el corazón y todavía no sé, el instinto sangre fría, la sangre ¿no? fría más bien la sangre fría de irla a tirar. Y vemos hoy también otro tema de una chica de 14 años de Catepec, no, más bien desde los 14 años, tenía una persona que la grababa y todavía vendía sus fotografías o regalaba las fotografías con los taxistas, pero no es o sea, eso es lo grave, pero lo más grave es que está fuera, lo dejaron fuera porque no había indicios. Entonces, ¿qué está pasando? No están previniendo, no están investigando, no están sancionando, ni están erradicando la violencia. La famosa falta al debido proceso. Exactamente. Porque nuestra policía no está preparada para realizar un arresto conforme lo marca la nueva normatividad. Mientras no existe esa capacitación, porque la mayoría, o la gran mayoría, de personas que delinquen normalmente salen por falta de pruebas al debido proceso o violación al debido proceso, porque el arresto no se hizo de acuerdo a lo que marcan las leyes jurídicas. Es correcto. Entonces, vaya, desde ahí estamos mal, ¿no? Si nuestros cuerpos policíacos, no vamos a juzgarlos porque, como en todos lados, hay elementos buenos, hay elementos extraordinarios, hay elementos malos, hay elementos corruptos, pero al final del día todos deberían tener el marco jurídico bajo el cual actuar, profesionalizar a nuestra policía, recuperar esa certeza de cercanía con tu policía, pero vaya, eso ya es materia de otro tema de seguridad, que seguramente en algún momento también lo tocarán en este programa.
Entonces, es grave, como tú lo compartes, que la gran mayoría de actos sumamente violentos están siendo enfocados hacia la mujer. Eso es lo más grave. Sí. Porque vaya, yo recuerdo hace muchos años, bueno, decía, ¿no? Bueno, en ciertos sectores sociales estaba la ética del respeto, ¿no? No robas en tu colonia, no agredes a las personas de la tercera edad, no agredes a las mujeres. Perdón. Sí. Y eran robos menores, o sea, hoy día estamos hablando de narcomenudeo, de feminicidio, de homicidio, de secuestro, de infinidad de temas que finalmente reflejan que no estamos rezagados en materia de derechos humanos en México. No hay derechos humanos en México. Yo me iría todavía más allá. Sí. ¿Dónde está el principio básico de equidad, de respeto, de libertad, de expresión, el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, el derecho de externar libremente tu punto de vista, sí, de los medios, que también últimamente han sido censurados? Sí, no, es que los derechos humanos abarcan todo. Lo decíamos, es una libertad, ¿no? Que tengan libertad de pensamiento, de expresión, ese es un derecho. Claro. Estamos viendo también el tema de pues, que como hay cosas que si no les gustan, son censurados, pero aparte, lo que va del año, ¿cuántos periodistas no han muerto? Bueno, creo que el día de ayer, de hecho, este programa de, no recuerdo el nombre de Nismerte, punto de partida, sí, lo tuvieron que suspender públicamente lo suspendieron, no quisieron dar detalles, simplemente se dijo que derivado de la muerte de todos los periodistas que han estado recientemente en este país, iban a dejar de transmitir ese día el programa. Qué grave, ¿no? Pero lo más grave, que se diga que es prensa fifí, que se diga que es prensa vendida, que se diga que es prensa, en fin, sí, todos los periodistas merecen respeto. sí. Todos. Sea el medio más importante o el medio más humilde, merecen respeto. Y vaya, hoy día son asesinados vilmente. Realmente digo. Sí, es que hablamos ahí dónde está la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Desde ahí, ¿no? Desde que si tú no eres libre para pensar, libre para hablar, libre para expresarte, pues ¿dónde están todos tus demás derechos? Eso conlleva otro tema, porque al final del día, si tú por expresar tu forma de pensar, por expresar tu ideología política, tu preferencia sexual, tu tema religioso, en el tema periodístico, por exhibir ciertos temas, pues ¿dónde está tu derecho a la seguridad? Sí, porque vienen violentados todos, de ahí vienes... Finalmente externaste algo que incomodó a alguien. Sí, y ya la seguridad se ve rebasada, porque de ahí y precisamente... Y te dan el derecho a la seguridad. Sí, y te dan... Y precisamente, o sea, desde que te dicen, a ver, tu derecho, el primero es a pensar, a tu ser, ¿no? Para que todos los demás derechos vengan. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a un piso digno, el derecho a recrearte, el derecho a la educación. Pero si lo vemos en países de dictaduras, desde que te dicen, tú no puedes pensar así, tú no puedes actuar así, tú no puedes hacer esto así, y entonces hay una grave violación a los derechos humanos. Nosotros en México estamos en un sistema democrático, por lo cual tendríamos derecho a hacer todo este tipo de situaciones y a pedir y a exigir que México ha evolucionado en los derechos humanos y que tienen que ser respetados, porque también el tema de la migración, déjame decirte que nosotros pedimos que nuestros connacionales en Estados Unidos sean respetados, y cuando ellos vienen a México, los respetamos, estamos respetando a la gente centroamericana, a los haitianos. O sea, yo les decía, híjole, ha de ser bien difícil dejar tu raza, a los ucranianos, en estos momentos, ¿no? Dejar tu pueblo, dejar tu raza, dejar tu familia y todavía enfrentarte a la discriminación racial que existen en ciertos países, porque aquí en México, aunque digan lo que digan, sí hay discriminación. Por supuesto, digo, es un derecho de los pueblos indígenas y sin embargo hay un menosprecio hacia nuestras raíces, porque al final del día venimos de ellas. Okay. Vamos a un corte comercial, estamos
en BCG Noticias entre Mexiquenses TVAs. Bueno, seguimos aquí en bcgnoticias.com entre Mexiquenses TVAs y estamos aquí con nuestro amigo Fernando Coronel hablando de un tema que, bueno, seguimos y yo creo que tendríamos que pasarnos días y horas y meses hablando y no terminaríamos. El tema de los derechos humanos en México. Estábamos hablando del tema de la migración. Terrible asunto, porque decíamos que nosotros queremos que nuestros connacionales sean respetados en Estados Unidos, pero cuando vienen aquí haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, estamos viendo que ese éxodo le ha ido muy mal en México, porque estábamos viendo videos que creo que hasta a un centroamericano le pusieron, ¿cómo se llaman estos? De shock. Vaya, es una práctica vieja, sí, ¿no? Sí, práctica vieja, pero la verdad Los es que famosos terrible, toques, ¿no? Ajá. Fíjate que es algo triste que México haya perdido esa cordialidad que siempre lo caracterizó, Sí. de ser un pueblo anfitrión, Sí. un pueblo respetuoso. Y tú recordarás, realmente cuando empezó el problema, o se agravó el problema de los migrantes, porque siempre ha existido, siempre ha sido México un país de paso, Sí. y siempre los hemos tratado con respeto, se les apoya, se les ayuda. Pues fue a raíz de que se cerró la frontera sur, ¿no? Donde vino una fuerte, diría yo, acto violento para impedir el paso. Sí. Y pues vaya, no se trata de hablar mal de los gobiernos, porque no es el tema, pero hay que decir las cosas como son. Sí. Esto pues se dice, se rumora, se especula que fue por las presiones que ejerció el gobierno de Estados Unidos Sí. al gobierno mexicano. Y hoy día, bueno, hoy las visas humanitarias que otorga Estados Unidos ya son muy limitadas y todo el migrante se queda en México. Sí. Y lo más grave, los tratamos con menosprecio, los tratamos como seres inferiores, y eso también es una violación a los derechos humanos. Sí. Y como atinadamente compartes, Lupita, pues sería tema para desmenuzarlo con mayor pasión, con mayor tiempo, con mayor expectativa, ya que pues, tan solo, ¿no? La Carta de Derechos Humanos tan solo considera 30 artículos emitida por la Organización de las Naciones Unidas, y son tan amplios que cada uno pudiéramos llevarnos 3 horas de programa. Sí. No nos daría Sí, tiempo, no. pero finalmente, queridos seguidores de Entre Mexiquenses TVAs, sí sería importante que si están siendo violentados tus derechos humanos, realmente alces la voz. Muchos dirán, una sola voz no hace la diferencia, pero si muchos levantamos la voz, si no tenemos amor por nosotros mismos, por nuestro país, por recuperar valores, pues difícilmente lograremos un cambio sustancial en la sociedad. No todo es responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de nosotros, hacerlo valer, respetar a las damas en casa, respetar a los niños en casa, respetar a los jóvenes en casa, respetar a las personas que tienen diferentes preferencias sexuales. Vaya, es tan amplia la gama donde debemos de tener un actuar distinto. Sí. Respetar a las personas que tienen o no el derecho de abortar, es su cuerpo, porque esa es una realidad. Poner en riesgo su salud, porque ha sido, te comentaba el caso de la niña, creo que sí fue chapaneca, de 15 años, sí. La están obligando a tener un bebé que no quiere, porque fue violada por su padre. No, y que es una niña, una niña cuidando a otra niña, ¿no? Y es que, a ver, retomemos, los derechos humanos surgen para tener un puente entre el gobernado y el gobernante, porque precisamente los derechos humanos donde se violentan más es de una dependencia de gobierno hacia un ciudadano. Se quiera ver cómo se quiera. Así es. Ajá.
Si nosotros decimos que no hay debido proceso, una dependencia gubernamental es la que está violentando, un sistema de justicia es quien está violentando al ciudadano. Si estamos viendo que no tenemos un sistema de educación digno, es porque una dependencia de gobierno no está dando ese sistema de educación digno al ciudadano. Y así podemos hablar y decir que efectivamente es una dependencia gubernamental, casi siempre es la que viola los derechos humanos. Porque no conocen su trabajo. Es O sea, es triste decirlo. O sea, no estamos buscando los cuadros adecuados, los perfiles adecuados para cada una de las dependencias, sino que lamentablemente en México sigue manejándose el tema del amiguismo, el compadrazgo, el favoritismo, el que porque te conozco desde chavo, porque fuiste compañero mío correligionario, a mí, pero ¿no? realmente tienes la capacidad para desarrollar tal o cual encargo administrativo, político, realmente tienes la preparación para ser electo a un cargo de elección popular. O sea, no se trata de ver ya beneficios personales, se trata de tener los mejores cuadros, la gente más capacitada en puntos estratégicos de gobierno, Sí. para que se haga, como tú atinadamente lo compartes, pues el debido proceso administrativo, Sí. jurídico, político, social, humanista, y tengamos una apertura social realmente de a de veras. O sea, es triste, es grave que hoy día domina más el ámbito político, porque lamentablemente pues están utilizando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a entes como Amnistía Internacional, para generar temas de carácter político, cuando Sí. los derechos humanos, aunque tienes tus derechos políticos, no solamente se circunscriben en ese tema. Claro. Es un tema social enorme, impresionante, y ya es importante que tal vez le demos una figura jurídica más contundente en México, ¿no? Yo la verdad es que me quedé con una duda, pero no sé si en base a este reporte que ha hecho Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió algún comunicado diciendo es verdad, es mentira, estamos trabajando, hemos evolucionado, porque yo creo que de unos 2 años para acá la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha quedado como que obsoleta, como que no existe, porque no vemos que por lo menos saber cuando las mujeres, algunas con causa, otras sin causa, van y toman las calles de esta ciudad para manifestar que lo que está pasando, hagan algún pronunciamiento. No vemos también que en el caso de la migración también hagan pronunciamientos donde digan, bueno, los derechos humanos de los migrantes están siendo vulnerados o no vulnerados. Tampoco lo vemos. En el caso de las desapariciones tampoco lo vemos. Entonces, ¿qué está pasando con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México? Porque parece que no existiera. Es correcto. Digo, lamentablemente no sé si están callados por conveniencia, si es una orden de arriba, no sabemos de dónde, pero al final del día, si no se revive la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si no se pronuncia abierta y francamente para lo que fue creado, Claro. es decir, salvaguardar los derechos humanos del pueblo mexicano, Sí. de los ciudadanos, pues no tiene ningún sentido que esté siendo subsidiada, porque al final de cuentas, pues también es parte del presupuesto, se les Claro. otorga una parte del presupuesto por ser un ente independiente. O posiblemente sea un juego perverso, en este momento, digo, déjame pensar mal, es un juego perverso para después tener el pretexto de desaparecer. Sí. Digo, todo puede ser, Sí. hoy día en este país, todo puede ser posible. La verdad es que sí estamos muy preocupados por el tema de los derechos humanos, las graves violaciones que no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos hablando de un tema que se ha prohibido, no, estamos hablando de algo que a la vista, que a los ojos de la comunidad internacional, ellos mismos están diciendo, están violando los derechos humanos de periodistas, de mujeres, de niños, de migrantes, de todo lo que camine o se vea, y yo creo que eso es muy lamentable, porque los derechos humanos evolucionan y se supone que nosotros no podemos, más bien no debemos retroceder, Es que hemos correcto. pasado ya ese tema y ya hemos, yo cuando veo y digo, bueno, tengo un derecho de pensamiento, de elegir, en realidad tengo ese derecho cuando me dicen no, porque si tú piensas de tal cual manera,
pues estás en contra Estás en de el sistema, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Dices, bueno, entonces sí, doy la razón que los derechos humanos han sido formados para que el gobernante no caiga en estas atrocidades. Por eso yo insisto mucho que debemos darle otro carácter jurídico a los derechos humanos. Ya tiene que ser vinculante, no solamente una recomendación. Es decir, que sea una resolución contundente siempre y cuando esté debidamente documentado el caso. Tendría que elevarse a una circunstancia de vinculación, a una carpeta jurídica necesariamente para que realmente empecemos a tener conciencia del tema. Digo, la violación que tiene 15 días también en San Juan Chamula, la violación de un papá a su hija, o sea, y las autoridades ya no se supo nada, Sí. Ya no sabíamos qué pasó. Sí. Vuelvo a repetir, esa gente que no tiene el acceso a darle continuidad a un tema, sea jurídico, más bien de carácter penal, político, social, cultural, porque los medios ya lo dejaron de seguir, se pierde. Sí, se No es el pierde. mundo. Se pierde porque vemos el tema, por decir, de Veracruz, de ultrajes a la autoridad, Claro. ¿no? Que había también personas detenidas por ultrajes a la autoridad y bueno, ¿qué pasó? Pues tuvieron que decir, no, ese delito no existe, salen, ok, una. Es una falta. Estamos persiguiendo Aceptando- sí, gente pero fíjate qué con grave. delitos que... Aceptando sin conceder es una falta administrativa, Sí. no es un tema de delito penal. Sí, Y con ese pretexto hoy día están deteniendo a gente. Bueno, la forma tan violenta que hacen para una remisión, llámese de una persona que por cualquier circunstancia tuvo algún tema administrativo, sobre todo en los municipios, sí. pues perdón, la policía viola flagrantemente sus derechos humanos, los denigra, les toman fotografías, esto se convierte después en un tema hasta de extorsión, Sí. y es grave. Sí, acabamos de ver ahorita también en una noticia en Valle de Chalco que una niña de 14 años estaba siendo extorsionada y después, bueno, ahí la policía hizo su trabajo y muy bien hecho y se dieron cuenta que la querían secuestrar. O sea, ahora estamos viendo que los delitos los están cometiendo a menores que dicen tu papá está secuestrado y el niño pues entra en pánico, ¿no? O se Y voltearon quiere, las cosas. Pero volviendo al tema de los derechos humanos, ¿qué está pasando? En realidad estamos teniendo una cultura de prevención para que esos derechos humanos sean respetados. Yo creo que no es así, porque vemos desde las instituciones educativas que tanto les estamos enseñando a nuestros niños que existen los derechos humanos y que tienen derecho a ellos a ejercerlos, pero también a que los respeten. Claro, digo, en lugar de estar poniendo en los libros de texto hoy día en la primaria el ejercicio preelectoral de la llamada Cuarta Transformación, pues deberíamos tener una materia desde primaria de conciencia en derechos humanos. Que los niños desde un principio sepan de qué están hablando, qué son los derechos humanos, el respeto a sí mismos, el respeto a los profesores, el respeto a los padres. Es decir, yo insisto mucho en el tema, mientras no recuperemos valores familiares, pues esto va a ir en detrimento cada vez más. Claro, pero fíjate, ahorita tocando ese tema, Fernando, estamos viendo el tema de las escuelas de tiempo completo, que muchas madres llevaban a sus hijos porque ahí les daban de comer, los cuidaban mientras ellas trabajaban, porque muchas de ellas son madres solteras, Claro. y en otros casos, aunque tengan una pareja, pues no les alcanza. Hay una violación a los derechos humanos de esos niños porque ya no tienen acceso completo a una educación digna. Y más que nada, también, si no tienen para comer, el Estado los estaba dotando de esos alimentos y las escuelas de tiempo completo, pues ahora ya no existen. Claro que no, porque Y habíamos por evolucionado supuesto. en ese tema, ¿no? Claro, digo, no se trata como, este programa es totalmente apolítico. Ah, claro, No existe ningún partido político, no existe ningún gobierno. Por eso el tema de Entre Mexiquenses te veas. Y es realmente un tema profundo. Y lamentablemente un tema nos conduce a otro. Sí. Se acabaron los temas de los desayunos, inclusive en escuelas, se acabaron las escuelas de tiempo completo, se acabaron las guarderías. Sacando cifras del INEGI, hacíamos un balance que estamos hablando de más del 40% de la población.
entre adultos mayores, entre becas escolares, entre ninis, que más o menos estás hablando de 2,000 pesos mensuales, al 40% de la población, que al final del día no son del Ejecutivo, no son del Legislativo, son de cada uno de los ciudadanos, de los impuestos que pagamos todos. Porque aparentemente, dices, es que yo no pago impuestos. No, la gasolina ya tiene un impuesto, la luz tiene un impuesto, el predial es un impuesto, sí, el agua tiene su impuesto. Entonces, imagínate si todo este dinero líquido que se está invirtiendo mensualmente a 2,000 pesos, hacemos una multiplicación a la vez, estamos hablando de muchos millones de pesos mensuales que se están yendo para una campaña permanente. Sí. Entonces, pues no te preguntes dónde está el dinero, no es que no alcance, sabemos dónde se está yendo este dinero. Entonces es grave que lejos de estar procurando una calidad de vida a nuestros niños, pues esté en un tema de despilfarro de dinero, porque esa es la verdad. Sí. Mientras hay cosas importantes, imperantes que tenemos que sacar adelante, creo que los que participamos o hemos tenido la fortuna de estar en este programa, amamos a nuestro país, queremos lo mejor para nuestro país, y sí es preocupante generar un poco de conciencia, decía Peter Benenson, precisamente hablando de los derechos humanos, sí, fundador de Amnistía Internacional, que los derechos humanos se los catalogaba como la libertad de la conciencia de los seres humanos. Exactamente, es tan libertad simple de como conciencia. Sí. Entonces, si no impulsamos la conciencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros mismos, a las personas de la tercera edad, y realmente le damos un enfoque distinto, lejos de lo político, y de veras manejamos una cultura social y humanista, creo que esto cambiaría terriblemente. Venimos en un retroceso, es triste reconocerlo. Sí. Triste, por supuesto. Lamentable aún más. Yo creo que si vamos generando esa conciencia que hablaba Peter Benenson, podemos recuperar muchas cosas. Sí, sí, porque la verdad sí es lamentable que por donde nosotros buscamos, sí hay grandes avances, o sea, sí lo sabemos que la mujer ha avanzado en temas políticos, el poder ejercer su derecho al voto, en las comunidades LGTB y todas esas comunidades también han avanzado. Tenemos ya una ley de convivencia, no en todos los estados, pero en la Ciudad de México sí. Hemos avanzado en temas de el aborto voluntario, también hemos avanzado. Pero vemos que en la medida de que avanzamos también otros derechos, pues son completamente rezagados. Y yo creo que uno es que a los niños se les tiene que respetar el derecho, porque ellos son el semillero de este país y del mundo. Pero fíjate qué grave, ¿no? O sea, tal vez no es diferencia, no es debate, porque finalmente se trata de externar puntos de vista. Yo le cambiaría el término de que hemos avanzado a que estamos más informados, sí, que leemos, porque realmente avance en materia de derechos humanos en nuestro país no lo hay, no existe, estamos en retroceso. Sí, estamos más informados, sí, hoy día pues, las mujeres cada año que marchan, digo, hoy fue un tema excepcional, la marcha que fue un festival, fue una fiesta. Sí. Y eso es un aplauso para las mujeres que demostraron un acto de civilidad. Sí, ¿no? Y que se respetaron a las otras mujeres que estaban ahí. Y ojo, lo más grave, sí, que un día antes diversas instancias de gobierno anunciaron que iba a ser un caos, que iban a violentar la Ciudad de México, demostraron las mujeres la educación que tienen. Sí. Un sentido de expresión impresionante. Fue una fiesta. Sí. Una fiesta donde muchos hombres también se sumaron. Sí. Precisamente para respetar los derechos humanos de la mujer. Entonces, yo creo que, siendo muy redundante en el tema, el núcleo principal donde debemos de trabajar en este momento como ciudadanos es en la familia, el núcleo familiar. Hacer conciencia en nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, porque también hay un extremo, ¿no? El acoso laboral. Sí. Y que se da muchísimo más grave en entes de gobierno que en empresas privadas. Sí. Entonces, reitero, es un tema tan extenso, tan
Sí, que podríamos estar hablando y no terminaríamos, ¿no? Pero el tema de los derechos humanos en México, yo creo que es un tema, si bien en todo el mundo se violan derechos humanos todos los días y a todas horas, en México hay como que nos hemos estancado. Claro. Como que en vez de avanzar, o por lo menos lo que ya hemos ganado, o lo que ya nos hemos informado, como tú bien decías, vemos que ya no avanzamos. Hoy en día, si yo quiero presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o en las comisiones estatales, o en las defensorías municipales, ¿qué es lo que pasa? Te contestan que sí, te contestan que lo van a analizar, lo van a ver, pero no es vinculante, y es letra muerta. Y es letra muerta porque nosotros lo que queremos es que se actúe, y se actúe porque en México hay miles de colectivos, y esos colectivos no debieron de haber surgido nunca. Claro. Porque están surgiendo porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Hay colectivos de desaparición forzada, hay colectivos de mujeres, hay colectivos de niños desaparecidos también, porque esos colectivos, esos ciudadanos se han juntado para hacer algo que el gobierno no está haciendo. Yo la verdad vi un video de un colectivo de Sonora, de las mamás que están buscando a sus hijos, y es aterrante ver con sus propias manos ellas, sin ningún material, sin ninguna herramienta, rascan la tierra, huelen para estar buscando si sus desaparecidos están ahí, ¿no? Y han encontrado mucho. Y han encontrado mucho, porque ellas dicen, yo vengo a hacer el trabajo que nadie quiso hacer, yo vengo a hacer el trabajo que nadie te toman a lo mejor un mes y te dicen sí, les vamos a ayudar, pero después se olvidan, pero ellos nunca van a olvidar a sus desaparecidos. Las personas, las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, sus familias jamás van a olvidar que ellas fueron víctimas de un feminicidio, y muchas de ellas por eso toman las calles y dicen, nosotros rompemos vidrios, pintamos, y eso, bien que mal, lo van a volver a recuperar. Nosotros nos han roto el corazón, claro, y nadie nos lo va a poder volver a estar como antes de que pasara esto. Es grave, como lo compartes, Lupita, el hecho de que los ciudadanos estén tomando acciones contundentes. Tú recordarás, y seguramente los seguidores de este programa recordarán cuando surgieron las famosas autodefensas. Sí. ¿Por qué? Pues por el mismo tema. O sea, quien tiene que hacer su trabajo no lo está haciendo. Sí. Entonces, es retomar la justicia en la propia mano. No debería de ser así. No. Debería cada ente de gobierno hacer su trabajo tal y como lo establece la propia Constitución, sí, para que la gente no tome justicia por mano propia. Es grave. Yo recuerdo, México era el hermano mayor de Latinoamérica. Era el ejemplo a seguir en Latinoamérica. Hoy nos ven como un país donde se violentan los derechos humanos, como un país violento, como un país donde no se respeta a la gente. Entonces, duele como mexicano, que nos tengan ese concepto en el extranjero. Hablan mucho de temas políticos y demás, y mencionabas países donde realmente el tema de las libertades, el tema de expresión, realmente sí está severamente dañado. Hace poco viajé a Cuba, a ver si no me cancelan mi pasaporte cubano. Es grave que los cubanos sean extranjeros en su propio país. Sí. No tienen derechos, es grave, es un tema impresionante, y nosotros que los tenemos, no los hacemos valer adecuadamente, no les damos el seguimiento adecuado. Yo, muy en lo particular, haré un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que actúen en forma inmediata, que empecemos a generar conciencia en la ciudadanía y que despertemos la conciencia. Yo concluiría, si me lo permites, Lupita, simplemente diciendo y resumiendo que los derechos humanos es la libertad absoluta de vivir. Así es. Los derechos humanos en México queremos que evolucionen, porque por el bien de este país, por el bien de las personas que van a tener en sus hombros el futuro de este gran México, pero lo que no queremos es también nosotros después pasar a una estadística más. ¿Por qué? Porque es así. Los derechos humanos surgen porque hay un ente gubernamental que violenta todos estos, y deben de existir para que la sociedad viva en armonía.
Yo quiero agradecerte, pero no antes decirles que Fernando va a tener una columna con nosotros en la semana, va a hablar de temas que a él le encantan y le gustan, y para que no se lo pierdan. Nosotros también queremos darles las gracias a nombre de Jorge Neira, que el día de hoy no estuvo aquí por otros temas que tiene siempre su agenda llena, pero la próxima semana estará con nosotros. Extraordinario, amigo. Sí, esto fue Entre Mexiquenses TVAs. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias.